vamos a dar inicio para cumplir el horario. Voy a iniciar el prendido de la grabación, ¿ya? Saludan todos, por favor. Muy bien. Buenos días, profesor. Muy buenos días, estimada alumna Buenos Esther Sea. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Muy Buenos días, días. profesor. Muy buenos días, estimados alumnos. Espero hayan tenido una bonita semana. Vamos a empezar esta semana con mucho ánimo. Estén bastante animosos, ya falta poco. La próxima semana prácticamente casi se termina el semestre. En la próxima clase probablemente hagamos un repasito como que recordamos palabras o preguntas claves que comúnmente se deben hacer en un examen. Y recuerden que este curso es tan bonito porque es una historia, es como una película. Vamos recordando la historia tanto del Perú como del mundo, en la evolución de la gastronomía. Y tiene mucha relación con el curso de cocina peruana en forma general. Así hablemos de la arequipeña, pero tiene mucho que ver con la cocina peruana. Entonces, para dar inicio a la clase de hoy día, como de costumbre, vamos a tener vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Escúchenme. Primero, mejor hacemos las preguntas como de costumbre para después entrar a la clase prácticamente y hacer el desarrollo de lo que nos corresponde hoy día. La clase de hoy día va a estar muy bonita y siempre les pido algo, estimados alumnos. En este curso es como si estuviesen viendo una peliculita, porque yo se los complemento con los videos que tienen que ver con lo que hablo. Ustedes pueden ver de que yo no les pongo cualquier video de relleno. Siempre el video está relacionado a la clase y con los temas que tenemos que ver y obviamente entretiene ver un video, ¿no es cierto? Pero graben que lo que les cuento es la historia en alguna forma de la gastronomía, en términos generales, ¿ya? Hoy día el tema va a ser muy bonito porque tenemos que hablar de la influencia morisca y mora. Prácticamente vamos a ver la cultura afroperuana y la influencia china. Tres de las demás culturas que inclusive existen en la actualidad, pero hoy día se van a hablar de esas. Pero para empezar, vamos a dar inicio a nuestra clase como de costumbre, haciendo el recorrido de las preguntas. Hoy día vamos a empezar con nuestro amigo Henry Joel. A ver, Henry Joel, ¿cuál es tu preguntita de hoy día? Bueno, mi pregunta es, ¿qué es un punto de nape o punto de napa? Ya. El punto napé, la pronunciación es punto napé, es un punto que se emplea a la hora que se prepara una salsa. El punto napé se puede verificar, si se quiere así, no sé si en técnica les han enseñado, cuando tú preparas una salsa, a ver, primero te hago la pregunta, si me dices eso, eso es. Cuando tú estás preparando una salsa o una reducción, te han enseñado cómo acreditar que está en el punto exacto que se considera salsa o una reducción está en su punto. ¿Te han enseñado eso? Sí, profesor. ¿Y cómo te das cuenta que está en su punto? Cuando en una cuchara, creo, le pasas el dedo, creo, por el medio. Exactamente. Entonces, ese punto, esa textura en la que está, ese es el punto napé. Que tú, por ejemplo, estás preparando una salsa o una reducción, que es algo similar, en la sartencita que estás haciendo, agarras una cuchara de madera de preferencia, la pasas por en medio, como que la partieras por mitad y se ve la raya del fondo. Y de ahí, poco a poco se va cerrando, ¿sí? Si tú pasas y se cierra inmediatamente, no está en el punto correcto, lo que se llama punto napé. Pero si pasa, se nota al fondo y de ahí se va cerrando, ese es el punto napé. ¿Sí? En eso consiste, Henry. ¿Bien? A ver. Esther Sea. Esther, tu pregunta, Esther. Profesor, ¿qué propiedades tiene el gusano suri? A ver, el gusano suri es un gusanito que es pura proteína y grasita, porque se alimenta de la palma
Ahí, ¿cómo se llama esta palma de la selva? Bueno, es un gusanito que crece en una palma de la selva. Por lo tanto, toda su alimentación, todo lo que tiene es proteína. O sea, tiene aceites y es proteína. Proteína es carne, por decirlo así, ¿no es cierto? Aunque es medio grasosito, pero es proteína. No es que tenga algo en especial, pero como es un animalito que ha crecido y se ha alimentado solamente de vegetal, prácticamente, digamos que su composición no es dañina. Claro, cualquier animal que come tiene un proceso digestivo y hay elementos que se van a convertir pues en lo que vulgarmente sería la caquita, ¿no es cierto? Sus desechos. Pero como lo que está comiendo es solamente vegetal, esos desechos son vegetales. Entonces, propiedades, digamos, en realidad es que es proteína. Proteína es todo lo que es, en este caso, es una carne. La carne es proteína, ¿sí? Entonces, el suri, que comúnmente es uno de los productos exóticos que se comen en nuestra selva peruana, es una proteína de tipo animal, porque obviamente el gusano es un animal, del reino animal, y que a la hora que lo preparan, algunos, la gente netamente de las comunidades selváticas, de las comunidades, lo comen así crudo inclusive, ¿no? Pero por su aspecto a veces hay que quitarle la cabecita, chacarlo un poquito para eliminar cualquier desecho, y se hacen en diferentes formas. Generalmente lo comen como a la parrilla, asaditos. Sí es rico, yo he probado suri, o sea, si lo comes en ojo cerrado, obviamente tú vas a comer como si estuvieses comiendo una especie de chicharroncito o de grasita de chancho. Pero si lo miras, obviamente el que no está acostumbrado le va a dar un poco de asco, cosas así, porque es un gusano, obviamente, ¿no? Pero en realidad, como te digo, es proteína, no tiene algo en especial. Yo no he estudiado para saber si tiene algún otro compuesto, pero la proteína es eso, es proteína, es tejido que se puede comer. Ese es el suri. En realidad, como digo, es un producto de la selva utilizado como parte de la tradición de los platillos exóticos que se comen en la selva. Muy bien. Lilian Zulca. Lilian, tu pregunta, estimada Lilian. Ya. Mi pregunta es, ¿qué es un consomé? Ah, ya. Consomé. Muy bien. Cuando queremos obtener la esencia, por ejemplo, de un producto cárnico generalmente, porque generalmente los consomés son de productos cárnicos, es lo que sacamos como quien dice el concentrado, por ejemplo, de un pollo o de una gallina, pero obviamente para que tenga la técnica de un consomé, es una cocción de largo tiempo a fuego bajo, medio bajo, y que el resultado es el concentrado del caldo de esa gallina, por ejemplo, pero obviamente para que sea un caldo, un consomé bien preparado, concentrado sobre todo, y si ustedes que son estudiantes tienen que prepararlo bien, el consomé tiene que tener ciertas características en la parte visual. ¿A qué me refiero en la parte visual? De que tiene que estar bien clarificado, o sea, que se vea clarito, no se vea opaco, sin impurezas, y es el concentrado de ese producto que has hecho, entre comillas, hervir. Has concentrado la esencia de esa carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente hay técnicas para que el consomé se vaya reduciendo, se va concentrando el sabor, pero hay que hacerle una limpieza, clarificación, para cuando lo presentas sea bastante clarito, pero está concentrado en el sabor del producto que has hecho hervir en él. Ese es un consomé, es un concentrado de un producto cárnico, de carne, de pollo, de gallina. Es como decir un chilcano, pero el chilcano obviamente no requiere concentrar mucho porque el chilcano se hace rápido. Generalmente se hace el consomé, más se hace de aves o también hasta de carne, ¿no? Pero como te digo, tiene que ser concentrado, opción larga, bajo fuego, y obviamente darle una presentación en donde se vea clarito, que no tenga impurezas, que se vea en lo posible, lo más transparente posible. Ese es un buen consomé, un concentrado prácticamente de un líquido. Muy bien. Ronald López. A ver, Ronald, tu pregunta. Vamos a ver tu pregunta. Dice,
¿Por qué las personas lloran al picar la cebolla? Ya. La cebolla es un producto que tiene en su composición un ácido. Soy sincero que ahorita no me acuerdo porque el nombre es un poquito raro. El ácido que tiene la cebolla, te podría decir, espérate un segundito, porque la verdad que es un nombre un poquito raro, es por el ácido que tiene la cebolla. A ver, ahorita te lo digo, espérate. Ácido de dimetil no sé cuánto, espérate. ¿A dónde estamos? Acá. A ver. Espérate. A ver. Bueno, en realidad la cebolla tiene un ácido que es el ácido sulfúrico, pero libera un gas que al entrar en contacto con las lágrimas hace que uno llore. O sea, hay otro nombrecito, hay otro compuesto de este ácido sulfúrico, no lo recuerdo exactamente, pero en realidad es el ácido sulfúrico, que es lo que bota la cebolla y hace que uno llore. Ahora, ¿por qué es que uno llora cuando corta cebolla? Hay dos razones por las que uno llora. Hay cebollas que tienen en su proceso de maduración un poquito más concentrado ese ácido, porque tienen más líquido. Hay otras cebollas que están un poquito más secas y no lo tienen, pero el principal detalle que hace que uno llore es cuando tú no sabes cortar la cebolla, porque para que evite reventarse, de todas maneras se van a reventar la composición de lo que conforma la cebolla. Pero si tú usas un cuchillo bien filudo, un cuchillo de chef, bien filudo, y en lugar de chancar, vas a hacer el corte como se debe hacer, en forma pendular, sin chancar la cebolla, sino deslizando el cuchillo, de esa manera no vas a tener ninguna dificultad. Disculpe un segundo, tuve que pararme un ratito. Ya, bueno, entonces, el tema de la cebolla cuando tú estás cocinando, uno de los detalles es siempre tener la cebolla ya pelada, dejarla remojada en agua, y si la dejas cortada por la mitad, mejor todavía, la dejas en agua fría, nomás ahí un rato, y cuando vas a empezar a trabajar, lo que tienes que hacer es que tu cuchillo, en lugar de chancar, el cuchillo tiene que pasar en forma deslizante. Así lo hagas tú para atrás o para adelante, pero el cuchillo tiene que deslizarse, así, no es chancar. De esa manera vas a evitar que revienten más sus compuestos de la cebolla y por eso. Pero es ácido sulfúrico el que comúnmente es el que hace llorar. Aunque hay un nombrecito adicional que es dimetil no propanoloico, no me acuerdo bien porque es un poco raro, pero es por el ácido que tiene la cebolla, es por eso. Pero vuelvo a repetirte, ¿quiere llorar menos? Darle una primera cortada a la mitad, déjala en agua un rato y cuando ya vas a prepararla, corta sin reventarla, sin chancarla dura, sino cortando, pasando suave el cuchillo. Muy bien, a ver, ¿dónde estás? Ronald. John Samata. John Samata, tu pregunta, por favor. Ya. ¿Qué es bardar una carne? Es albardar. La Bardar. palabra se llama albardar. Albardar significa amarrar la carne. Perdón, albardar significa, a ver, te explico. Si tú tienes una carne, un rollo de carne que lo quieres saborizar con algo adicional, albardar significa envolverlo con otro tipo de carne. Generalmente, estoy hablando de la palabra que te han pedido en clase, ¿no? Albardar. ¿Albardar es la palabra que te han puesto? Sí. Ya, albardar es eso. Tú tienes un pedazo de carne, por ejemplo, quieres hacer un enrolladito o quieres darle más sabor a un pollo, a un trozo de pollo, albardar significa envolver la carne
con una lámina de tocino. ¿Has visto que el tocino lo venden embolsado, así en laminitas largas, tiras? ¿Sí? ¿Has visto? Sí. Ya. Cuando tú envuelves con una lámina de tocino o varias láminas un producto cárnico, o sea, lo envuelves como si tuviese un forro, le pones su palito de mondadientes para que no se salga y luego lo pasas al horno o en la forma que quieras hacer, eso es albardar, que es envolver la carne con otro elemento, en este caso generalmente se albarda con tocino. En eso consiste el término albardar. ¿Sí? En eso es. ¿Y para qué finalidades? Acuérdate que el tocino generalmente es un tocino que es carne de cerdo, de la panceta, viene generalmente ya ahumadito, tiene un sabor adicional que es rico, porque la grasita que va a botar le da sabor a la carne, por ejemplo, el pollo le da sabor, lo saboriza rico, sea carne de pollo, de pavo, al albardarlo, o carne de res también. Tú puedes hacer un filet mignon así envuelto con el tocinito y lo vas a sellar y eso va a sudar, en la sartén va a botar sus jugos y le va a realzar el sabor a la otra carne. Para eso se albarda, en ese sentido. Algunos lo hacen para dar sabor y después lo eliminan, pero otros también lo siguen manteniendo con el tocino para comérselo también. En eso es albardar. Envolver una carne con una lonja de tocino. Generalmente el tocino del que ya viene cortadito, sí, y viene ahumado. Eso es albardar. Muy bien. A ver, chicos, ya no hay nadie más. Ya no hay otro alumno, no hay. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Quién es SEA? Han puesto otra. ¿Quién es SEA? ¿Esteres? ¿Quién, Hola. profesor? Hay otro icono de SEA. ¿Eres tú también? Sí, justo está en el otro celular porque, no sé, está medio raro ese del Zoom. Ya, Y le está escuchando bien, pero ahora. ya. Bueno, ok. Ya, chicos, entonces, ¿hay alguna pregunta adicional para empezar con la clase de hoy día que va a estar bonita y sobre todo la información que les voy a pasar en los videos? Chicos, tiene mucho que ver. Pongan atención, les ruego, de verdad les ruego, de que pongan atención, porque si ustedes escuchan lo que yo también les voy a decir ahorita, pero en los videos, por ejemplo, hoy día que vamos a hablar del tema de la influencia morisca y mora, tiene mucho que ver con la influencia en la cocina peruana. Es mucha la influencia que hay y los videos que he escogido tienen una información muy bonita. Vamos a dar inicio primero al pasar ya a la parte literal de lo que les estoy haciendo. No lo he puesto como PowerPoint, sino como archivo Word para ver el inicio de esta clase y luego con los videos les pido por favor que pongan mucho interés y si hay que hacer alguna pregunta igual lo hacen, ¿ya? Aquí está poniendo una imagen de la influencia que había ya de las moras, el usar la tapada limeña. Ustedes habrán escuchado en Historia del Perú, la tapada limeña, la antigua tapada limeña en la época ya después de la conquista, se tapaban la cara y dejaban un ojo abierto. Eso es influencia de las moriscas, ¿ya? Vamos a hablar de la influencia mora y morisca primero, luego hablaremos de la cultura afroperuana y la influencia china. Pero lo más larga es la influencia morisca y mora porque afroperuana y china en realidad digamos que no es demasiado amplia, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, yo voy a leer de todas maneras y de ahí explico de qué se trata. Dice, los aproximadamente 8.000 españoles que realizaron la conquista del imperio de los incas no llegaron al Perú solos. Con ellos vinieron las moras y moriscas, o esclavas blancas, como se les decía, que llegaron como concubinas y esposas de los conquistadores. Concubinas eran sus parejas que no eran casadas y esposas de las que estaban casadas. Las moras y moriscas, ¿cuál es la diferencia entre mora y morisca? Ojo, graben eso, porque van a decir, ¿cuál es la diferencia? Mora era la mujer netamente árabe, pero que su religión era la religión musulmana, la religión que profesan los árabes, ¿ya? Y las moriscas, en el Perú se les llamó moriscas a las mujeres moras, sean de piel blanca o oscura, porque los árabes hay blancos y hay oscuros también, ¿ya? Pero que se convirtieron al cristianismo. Ojo, mora y morisca. Mora, la mujer árabe netamente, que su religión era la religión musulmana. Las moriscas son las mujeres árabes, morenas o blancas,
que se convirtieron al cristianismo. Muy bien, ¿queda claro eso? ¿Se entendió? Contésteme a alguien. Sí, sí se Ya, entendió. muy bien, Sí, profesor, se entiende claro. muy bien. Estas mujeres, o sea, las moras y moriscas, eran hijas de quienes fueron tomadas como botín de guerra por los reyes católicos en Granada, o prisioneras esclavizadas cuando la expansión de Carlos V en el Mediterráneo occidental. Quiero que recuerden bastante, porque puede ser una pregunta de examen, que aquí los papeles se invirtieron. Anteriormente, los españoles estuvieron sometidos por los árabes durante 8 siglos, ¿ya? 8 siglos son 800 años, ¿entienden? O sea, a España lo tomó, lo conquistó los árabes, ¿entienden? 8 siglos. Por eso que en España había mucha influencia árabe. Con el tiempo se cambió todo. Acá viene, cuando viene la expansión de Granada, con Carlos V, rey de España, ya la inversa, ya no hubo ya la invasión árabe, ¿correcto? Pero los españoles estuvieron, ojo, recuerden, los españoles estuvieron sometidos por los árabes 8 siglos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas mujeres que eran las que vinieron como concubinas o esposas, eran hijas justamente de esos árabes. ¿Sí? Dice, en España se denominaba mora a las mujeres de origen árabe, lo que les he dicho ahorita, que tenían la piel algo oscura y el pelo negro y rizado u ondulado, o quien siendo de piel clara o incluso blanca, seguían la fe musulmana. O sea, esas eran las árabes, ¿correcto? Las moras. La gran mayoría eran descendientes de árabe del norte de África. Hoy esa zona es Marruecos, Argelia y Túnez, están al norte del África. En cambio, eran llamadas moriscas, aquellas que compartían el origen, y los rasgos físicos de las moras, o sea, eran similar a las moras, a las árabes, pero que se habían convertido a la fe católica. O sea, ya no usaban la fe musulmana, sino la fe católica, eran bautizadas, ¿ya? Sea por la fuerza o por su propia voluntad. Esas eran la diferencia entre moras y moriscas. Si ponemos atención especial a estas mujeres, se debe a que fueron ellas las que dejaron un sello especial en la cultura peruana criolla, costeña sobre todo, porque vivieron en la costa. Acuérdense que llegaron a Lima los españoles. En la arquitectura heredamos el balcón morisco, los balcones antiguos que se ven bonitos, que decimos herencia española, no es herencia de los árabes. Los jardines es otro hecho físico de costumbre árabe. Las fuentes de agua, esas piletas de agua, son costumbres árabes. Y muchos estilos en los exteriores de edificios y viviendas. En el vestuario también nos dejaron el manto de la tapada, esos mantos que cubrían y dejaban un ojo descubierto, eso era costumbre mora. Y en la culinaria, en la gastronomía, una gran cantidad de viandas adaptadas ya un poco a nuestro medio, es decir, ya a un poquito con los insumos que se tenían acá, ¿no? Así muchas costumbres criollas vienen de las moriscas y las moras, destacando la antigua gracia femenina limeña. Las moras y moriscas eran guapas, todo, pero la limeña ya en Perú, tenía un poco más de gracia, decían que eran más coquetas, por decir así, ¿ya? Estas damas introdujeron diversos potajes de su herencia mora. Aquí veremos algunos casos básicos. Por ejemplo, aunque no lo crean, el ceviche, o ceviche como se escribe con C o con S, o con B grande o B chica, que es un plato fuerte. El oyuquito, el ceviche está considerado como una entrada, ¿ya? El plato fuerte, fíjese, el oyuquito con charqui y arroz es herencia árabe, pero el oyuquito obviamente es un insumo peruano, que vino del Ande a la costa, pero lo empezaron a hacer ellos, ¿ya? Y finalmente un postre muy conocido como la mazamorra. Obviamente los árabes comían una mazamorra, pero no era la mazamorra morada. Después se convirtió con nuestro maíz en la mazamorra morada. Es considerado como el plato nacional por excelencia. Según los historiadores, el ceviche, ¿ya? En el antiguo Perú, el pescado se comía crudo y se sazonaba con ají, rocoto y algas. Sobre esa base, las moriscas, o sea, las moras, que ya sabían que en el Perú se comía pescado crudo, agregaron el zumo de limón, del zumo de las naranjas agrias o de los limones. Es decir, prácticamente los peruanos comíamos el pescadito, porque éramos pescadores de la costa,
y lo comíamos, dicen que se comía con jugo de tumbo, que era ácido. Pero las moras fueron las que inventaron, entre comillas, de echarle limón o naranjas agrias, ¿ya? Y miren, la palabra es de origen árabe y ceutí. Los frutos árabes que habían traído de la lejana Andalucía y del norte del África. En algunos casos también se echó vinagre, aunque con poca frecuencia. Hay discusión acerca del modo más correcto, de si se dice ceviche, con S, con C o con B grande. Eso ya es un tema que no nos interesa mucho, ¿ya? La preferencia por su consumo se remonta a fines de la colonia. Al finalizar la época de la colonia se comía más el ceviche ya. En aquellos tiempos los potajes criollos costeños estaban clasificados en dos grupos. Es decir, en la costa habían dos niveles de menú, por decir así, ¿no? Lo de constante y diversa circulación entre todas las clases sociales, que eran los chupes, carapulcra, tamales, causa, y los llamados picantes, que circulaban preferentemente en el seno de la clase popular. O sea, se distinguía la comida de la costa, que la gente del pueblo comía lo que se conoce como picantes, y la gente ya de mayor nivel comía platos más contundentes, como el chupe, la carapulcra, tamales, causa. Los negros, zambos y mestizos oscuros del litoral eran notorios consumidores de los picantes. Es decir, los picantes, vuelvo a repetir, es la comida más popular. El ceviche era favorito del bajo pueblo. El ceviche estaba dentro de lo que comía el pueblo, ¿no? En las picanterías modestas o entre ambulantes de comida pobre que abundaban en los muelles de los puertos. No era de buen tono comer potajes populares y de hecho se los marginaba. Las clases altas y medias despreciaban los picantes, al menos de labios para afuera. Quiere decir que la clase alta comía esos carapulcra, chupes, pero solapamente comían los picantes que eran ricos. Otro plato es el oyuquito con charqui, que dice que son más criollos que el picante llamado oyuquito con charqui, considerado como un manjar del paraíso. El oyuco puede ingresar a la ciudad de Lima y otras de la costa a pesar de ser un tubérculo alpandino. Claro, viene del Ande, viene de la sierra. Ello se debió al charqui, porque el charqui no era de auquénidos, sino de animales europeos. Ya lo hicieron de cordero, de carnero, de oveja, que vinieron con los españoles. Cabe señalar que las cecinas y tasajos es otro tipo de preparación de carne que está ahumada. Era de buen consumo en Europa y entre los países árabes. Comían mucha de ese tipo de carne. No es cecina, es carne fresca, salada o digamos ahumada. Inclusive la palabra charqui no es quechua, como se cree, sino probablemente sea un arabismo, o sea, deriva de una palabra árabe. Es muy probable que el picante de oyucos haya sido creado y difundido por las moriscas en el siglo XVI, que le otorgarían el gracioso diminutivo de oyuquito. O sea, le pusieron como nombre al plato oyuquito. Y la sazón era el picante de oyucos. El oyuco es la única planta de altura que fue aceptada en la culinaria de aquella época, puesto que por su origen andino o serrano, muchas fueron rechazadas y despreciadas por el paladar limeño. Es decir, en ese entonces, en la costa, que ya estaban mezclados con la raza española, no les gustaba la comida de los granos que se venían de la selva, como la cañigua, la oca, la maca, ¿ya? Pero sí aceptaron el oyuco porque fue mezclado y preparado en esa forma como se conoce por los árabes. El arroz es otro de los productos que hasta ahora es parte de nuestra gastronomía. Es un grano de alto consumo en nuestra gastronomía, llegó al Perú también con los moriscas y hasta el nombre es árabe. El arroz, el nombre arroz es de origen árabe, que generalmente la raíz que empieza con ar, es origen árabe. El arroz en árabe es ar-rus, ¿sí? Ar-rus. Ahora en castellano es arroz, pero era ar-rus. Era una comida que los amos y maridos españoles apreciaban más si se comía con la grasa de la olla, es decir, el concolón. ¿Saben lo que es el concolón, no? El concolón es el pegadito que queda en la olla abajo. El arroz que llegaba al Perú era importado de China y Filipinas, que son productores de arroz. Después se sembró ya aquí en el Perú, ¿no? Pero posteriormente se empezó a cultivar en la costa y luego en la ceja de selva. Desplazó a la sémola y al trigo que escaseaban en esa época. Cabe reconocer que también influyó mucho en su consumo la llegada al Perú de muchos chinos desde mediados del siglo XIX. Muy bien. La mazamorra morada es otra de las influencias árabes que tenemos, ¿ya? Dice,
Como todo en la gastronomía peruana, la mazamorra morada también es mestiza, o sea, mestiza es que tiene una mezcla ya, de dos razas, por decir. Y es el postre limeño por excelencia. El conocido dicho limeño mazamorrero se debe a que en la capital peruana sus habitantes eran muy dulceros. Recuerden que con la llegada de los españoles, las hijas de los señores de sociedad las internaban en los conventos donde las monjas les enseñaban a preparar dulces. Inclusive existe una tendencia que se llama dulces de convento, porque se preparaban justamente en los conventos, ¿ya? Muchos de ellos han quedado como parte de los dulces criollos. Las moriscas trajeron al Perú una que se llamaba matmora árabe, matmora, ¿ya? Esa se preparaba con harina de maíz, con harina de trigo, perdón, pero ante su ausencia o escasez fue reemplazada por la harina de maíz. En este caso, del maíz morado que crece en nuestra tierra. Es ahí donde nace la mazamorra morada. ¿Sí? Y a eso le aumentaban, pues, los famosos especias como la canela, clavo, ese tipo de cositas, y quedó, obviamente, como la que comemos hoy día. Muy bien, toda esta información es de una muy buena autora que es Rosario Olivas Weston. Cuando quieran, busquen información de Rosario Olivas Weston. Ella es una catedrática, enseña en la Universidad San Martín de Porres en Lima, en la Facultad de Hotelería y Turismo, también en gastronomía, y ella estudia mucho el tema de la gastronomía peruana. Es muy buena. Yo tengo libros de ella, leerlo es un placer porque te da ahí mucha información. Ahora, ya, con eso hemos hablado de la cultura los moros y moriscas, que vamos a ver videos muy, muy, muy bonitos. Ojalá que todos estén conectados y no dejen no se desconecten, pues muy interesantes los videos que vamos a ver. Vamos a hablar de la cultura afroperuana y la cultura china, pero con esto va a ser un poco corto porque prácticamente ya conocemos un poco el tema de la cultura afroperuana, que es cultura netamente peruana, identificada con la raza negra, es decir, la cultura afroperuana son los descendientes de los africanos mezclados ya en el Perú, ¿correcto? Dice, hay un autor que se llama Roger Bastidas, que tiene un libro que se llama Las Américas Negras, decía, los barcos negreros transportaron del África no solo hombres, mujeres y niños, también transportaron con ellos a sus dioses, sus creencias y sus costumbres. ¿Qué quiere decir este señor, este autor, con eso? De que no solamente vinieron las personas en físico, como hombres, niños, mujeres, ¿no? Sino trajeron otras cosas. Ahí viene el tema de la creencia en la fe católica, en ídolos en algunos casos, como en otros países que son budistas, el vudú, que creen en ciertos dioses, el vudú o cierto tipo de influencias religiosas, que es el vudú, por ejemplo. En nuestro caso no, somos católicos cristianos, ¿no? Y costumbres. En las costumbres tenemos costumbres que tienen que ver con la comida, con el arte, con el canto, la danza, ¿sí? ¿No? De manera que desde los primeros albores de la presencia de los africanos en América, tenemos también la incorporación en nuestro continente de la cultura de la cual ellos venían, ¿sí? Recordemos que los negros vinieron como esclavos también, al igual que con muchos árabes, moros y moriscas, vinieron como esclavos ya de última categoría, y es ahí donde los negros venían tanto con influencias propias de su raíz negra africana, pero a la vez también mezclados con las costumbres que habían adquirido en España. Entonces era una mezcolanza, costumbres negras africanas mezcladas con costumbres españolas que a la vez habían adquirido costumbres árabes. Eso se mezcla con los temas peruanos y sale lo que tenemos ahora en la cultura afroperuana. Un poquito simpático y especial ese tipo de sincretismo, de mezcla que existe entre los negros que venían con costumbres africanas, a la vez mezclados con costumbres españolas y árabes, ¿sí? En el caso de Perú se puede constatar como desde los primeros momentos su presencia en el país. Los africanos y sus descendientes empezaron a hacer valiosas contribuciones a la sociedad que emergía del colapso de la conquista. Cuando la conquista, o sea, los españoles ya empezaron a decaer y cambia, ya no hay ya la conquista de los españoles, y siendo la gente netamente del país, ya los negros forman un poquito su grupo, digamos, ¿no?
Lamentablemente no existe todavía estudios que hayan abordado de manera integral este importante aspecto. No obstante, ello es relativamente fácil de encontrar por doquier las huellas de esas contribuciones. Si hablamos de la cultura afroperuana, ya está de más decir que es un capítulo que lo podemos conocer por costumbres que tenemos día a día. Sabemos que la identidad de la cultura afroperuana, a pesar que afroperuano hay en todo el Perú, pero ¿dónde está, por decir así, la mata? A ver, que alguien de ustedes me haga recordar. Yo ya les he dicho, ¿dónde, en qué departamento del Perú, en qué ciudad se encuentra la mata de la cultura afroperuana? A ver, Ah, chicos. en Lima o Ica, creo. Ica, ¿en qué parte de Ica? Siempre se Chin- suele, Chincha. Chincha, siempre nos dicen vámonos pa Chincha, familia. Siempre dicen ese estribillo fastidiando, identificando un poco a la gente morena. La gente negra, hay que decir con sus términos, es moreno, no, negro es negro, sin que se sienta peyorativo. O sea, no en plan de insultar, sino el negro es negro, el chino es chino, el cholo es cholo, el serrano es serrano. Hay que decir por su nombre verdadero, sin que se entienda que lo estoy diciendo en un contexto peyorativo, o sea, de malo, ¿no? No, de mala fe, ¿no? Entonces, las raíces negras del Perú se han centrado un poco en la ciudad de Chincha, que es una provincia de Ica, en donde se difunde, o por lo menos es la cuna, donde se difunde un poco más el tema de la cultura afroperuana. ¿A través de qué? De la gastronomía y de sus danzas y sus costumbres. En el Perú, una de las costumbres religiosas que tiene que ver más con la gente morena, ¿cuál es el evento religioso más conocido en la ciudad de Lima que nace con los morenos en el Perú? ¿Cuál es? Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros. Muy bien. ¿Entiende? Y luego, si hablamos de gastronomía, que identifica un poco a la gente afroperuana en el Perú, ¿qué platos son los más representativos de la gastronomía y que justamente también se hacen en la época del Señor de los Milagros? ¿Cuáles son los platos más representativos que se suelen sacar justo en esas fiestas? Sopa seca. No, la sopa seca es un plato netamente de ahí de Chincha. Me La refiero, carapulcra. uh, también es una comida, pero yo lo digo, me refiero en la época de las fiestas, en las fiestas religiosas, por ejemplo, del Señor de los Milagros, hay ciertos platos que son típicos de la cultura afroperuana. Mazamorra. Son, ¿no? El turrón de Doña Pepa, la mazamorra morada, el arroz con leche, los anticuchos, los picarones. Son entre postres que generalmente se emplean en la época que salen en el mes morado, como le dicen, el mes del Señor de los Milagros. Recuerden, ¿ah? Anticuchos, picarones, mazamorra morada, arroz con leche y, ¿qué más les dije? Ah, turrón de Doña Pepa. Todos generalmente identifican un poco a la gente morena, que son los que propiciaron los vendedores ambulantes con gente morena, son platos casi típicos de la época no necesariamente, pero son los que más salen. También, por ejemplo, tenemos los tamales, ¿ya? Los tamales es clásico, así como el anticucho, los tamales. Ya cuando hablamos de sopa seca, de carapulcra, ya hablamos específicamente de la cocina de Chincha. Pero están, claro, porque identifican al departamento de Ica, ¿sí? Eso ténganlo presente, chicos. Esos pequeños detallitos como peruanos que somos, y ustedes como estudiantes de cocina, no pueden olvidarse. Tienen que empezar a grabarse, chicos, un poquito. Si bien es cierto, estamos haciendo cocina regional Arequipa, pero ya también por su cuenta, vayan leyendo y identificándose, con decir, oye, en Tumbes, ¿qué es el plato típico de Tumbes? A ver, ¿alguien recuerda ustedes en Tumbes un plato, uno que identifica a Tumbes así de cajón, uno? A ver, un plato que identifica a Tumbes, por ejemplo. Alguno de ustedes, a ver, La tenía. el ceviche de conchas negras. Hablar de ceviche de conchas negras es igual a hablar a Tumbes. Si hablo de seco de cabrito, ¿de dónde estoy hablando? ¿De qué departamento? Lambayeque o
Trujillo. Lambayeque, Chiclayo, Lambayeque, su capital Chiclayo. Seco, o sea, hay cosas que identifican, como le digo, a un departamento. Es como si yo dijera, si hablo de rocoto relleno, ¿de quién estoy hablando? De Arequipa. De Arequipa, pues. ¿No es cierto? Chicos, eso por su cuenta, no esperen llegar al curso de tal cocina, no. Tienen que ir leyendo, enterándose. Pongan platos típicos de tal, entonces ya les va quedando grabado. Vuelvo a repetirles, ustedes no solamente son cocineritos, son gente que tiene mucha cultura general, pero también gastronómica. Por eso les digo, las dos culturas, gastronómica y general. Y para saber de cultura gastronómica, si soy peruano, tengo que saber qué comida es típica de tal o cual departamento. Eso es lo ideal. Mínimo, hoy mínimo, aunque sea un plato que identifica el departamento. Si digo seco Chabelo, seco de Chabelo, estamos hablando del departamento de La Libertad, de Trujillo. ¿Sí? Seco de Chabelo o el chambar, también que es una sopa. Entonces, cosas de ese tipo, si hablamos de cocina criolla, estamos hablando de todos los platos criollos que se sirven en Lima. Lomo saltado, causa, por ejemplo, ¿no? Y así por el estilo. Vamos a Ica, como ustedes han dicho ya, la sopa seca, carapulcra, ¿no? Y así vamos recorriendo. Chicos, de verdad, vayan haciendo ese ejercicio y en una próxima tema de conversación yo voy a empezar a hacer preguntas un poquito de algunos departamentos, a ver, como digo, tienen que interesarse y en ir adicionalmente a lo que hacemos, a lo que desarrollamos en la clase, ustedes tienen que tomar la iniciativa de buscar. Y cuando yo les digo que hagan preguntas, una sugerencia, no se trata de que yo les responda preguntas que tienen en duda de algún trabajo o tarea que les han dejado. Busquen información para poder tener quitarme la duda, no de un trabajo que me han dejado de investigación, sino algo que llame la atención realmente. Muy bien, hasta ahí hemos hecho lo que es toda esta influencia afroperuana y terminamos con la influencia china para pasar a los videos que son muy, muy, muy interesantes, ¿ya? Obviamente, la influencia china, dice, de manera inmediata y la actual masiva costumbre peruana, sobre todo costeña y preferentemente la limeña de consumir muchos viandas y productos chinos, es consecuencia justamente de la presencia en el Perú de los asiáticos. O sea, esta antigüedad, ahora pasa más de 150 años, creo ahí tenía 140, pero ahora son más de 150 años de inmigración china al Perú, ¿ya? Hay más de 200.000 chinos que llegaron al Perú, sin considerar ya los descendientes, o sea, como inmigración, como cantidad, más de 200.000 chinos llegaron, pero si hablamos de su descendencia, es decir, los hijos de chinos que han nacido en el Perú, ya son mucho más, ¿no? Entonces, la influencia china en el Perú es bastante, bastante amplia. Tanto es así que, digamos, las costumbres de las comidas chinas prácticamente se han vuelto costumbres ya de la gastronomía peruana. ¿Cuál es el tipo de comida que está identificada ya como cocina peruana? ¿Cuál es? De influencia china. ¿Cómo se le llama al estilo de cocina china que es parte de la cocina peruana? Chicos, alguien conteste. Salteado. El chifa, estoy hablando del estilo de la cocina que se ha vuelto el chifa. El chifa es prácticamente parte de la gastronomía peruana. Cuando dices el salteado, esa es la técnica que se ha, digamos, adaptado de la cocina, la técnica. Cuando hablemos de técnica, sí, estamos hablando que la técnica del salteado es técnica de la cultura de la gastronomía china. Pero si hablo de la costumbre china, del estilo de cocina china, es lo que le llamamos chifa, que ustedes ya saben cuál es la historia de cómo nace el chino, ¿no? Entonces, ya en el Perú hay mucho mestizaje de chinos. Hay chino con cholo, chino con negro, chino con chino, hay chino con todo, y hay una mezcla tremenda de chinos, ¿no? Pero los chinos sí han dejado un ejemplo, que ellos cuando llegaron al Perú, recuerden que llegaron a trabajar en haciendas azucareras, algodoneras, otros llegaron para trabajar en el ferrocarril. Los chinos culíes, que son los que llegaron originalmente, llegaron a ser empleados, la gente que tenía plata los contrataba como empleados, a las chinas como amas, y obviamente hacían trabajo netamente de ese tipo. Los que trabajaban en las chacras, recuerden que se reunían a la hora de comer y llamaban a la hora de comer el sek fan, que era comer arroz generalmente, y de ahí
donde nace el que el peruano escucha el vocablo, el sonido del secfan, y se va transformando en chifán, y queda en chifa, ¿sí? Los chinos también son artífices de que antiguamente, ustedes pregunten a las abuelitas, en las provincias generalmente se conocía que siempre en el barrio había el chino de la esquina. El chino de la esquina era la bodega de la esquina. Los chinos son los que inician también en esta época con la inmigración china, llegan a tener las famosas pulperías, así se le llama, pulpería, no porque vendan pulpos, sino le decían pulpería porque vendían de todo y abarcaban de todo. Entonces el chino de la esquina era el que tenía la pulpería y esos son uno de los que empezaron con las bodegas, pero a la vez también con el tema de la gastronomía, abriendo los famosos chifas, que obviamente se centralizaron en Lima y en provincias también, ¿no? En el caso de los árabes, una de las costumbres árabes que llegó, también me había olvidado decirlo, que son los primeros prácticamente que inician esa forma del sistema que tenemos hasta la actualidad, que es el crédito, vender al crédito. Ellos cuando llegan al Perú, se van a diferentes zonas y empiezan a poner tiendas que eran no bodegas, sino tiendas comerciales de donde vendían productos de todo, es decir, ropa, todo. Y como llegaban a zonas donde la gente no tenía mucho dinero, lo que hicieron fue inventar el tema del pago de hormiga, que tú ibas pagando un sol diario y adquirías algo, ¿no? Pero te daban crédito. De ahí es un tema que tiene que ver con la influencia en ese aspecto social de los árabes, que dejan, por ejemplo, el tema de la venta al crédito, ¿sí? Ahora todo eso lo vamos a ver en los videos bonitos que he separado para ustedes. Muy bien, entonces ahí tenemos que la corriente china la tenemos hasta ahora, ya es parte del sistema peruano y cada vez llegan más. Probablemente, no sé si después tengamos que ver cultura japonesa, pero según nuestro sílabo nos tocaba ver estos tres temas, la influencia morisca y mora, la cultura afroperuana y la influencia china. Hasta aquí, antes de pasar a los videos, ¿alguna pregunta, estimados alumnos? Todo claro, profesor. Ya, vamos a ver los videos. Ya, escuchen, vamos a ver unos videos y les pido, por favor, que pongan atención. Vuelvo a repetir, el video es una película, entonces mírenlo y graben lo que están diciendo, porque es muy interesante. Todo lo que están diciendo tiene que ver con prácticamente la clase teórica que hemos hecho hoy día, ¿ya? Entonces vamos a empezar por ver los videitos. Vamos a ver, empezamos con la inmigración árabe en el Perú. Vamos a ver. Espérense. Primer contacto. A ver, vamos a ampliar acá. Vamos a ver, compartir. Luego aquí. Ya, pongan atención. Esta persona es una descendiente árabe, socióloga, tiene mucha información, a pesar de que después el último video de los árabes que les voy a pasar es un maestro, cómo explica todo. Digamos, con la cultura árabe o de inspiración árabe ocurre con la conquista. Hay que recordar que América es descubierta por Colón inmediatamente después de la reconquista de Granada, es decir, se vive un momento particular en el sentido de que para España de lo que se trata es de lograr lo que se llama limpieza de sangre, una unidad nacional en torno a la religión católica y entonces mucho para los españoles era convertir a los indígenas, en este caso, a la fe católica, ¿sí? Recuerden que nosotros creíamos en el Inti, en el Sol, y limpieza de ese tipo era para ellos convertirlos a la fe católica. Por eso llegan los sacerdotes también con ellos. De los moriscos, de los moros que permanecían viviendo sobre territorio español, deben salir huyendo. Entonces habría que distinguir dos formas de llegada. Una, lo que trae los españoles que habían vivido 8 siglos en contacto con los árabes y que habían... Siglos de los españoles sometidos por los árabes. Marcado ya profundamente la cultura local y lo que llega directamente con los moriscos. La inmigración propiamente dicha va a ocurrir recién a fines del siglo XIX, cuando las grandes oleadas migratorias hacia América tienen lugar en toda Europa, allí en Estados Unidos y Cuba. Con la que llegaron los moros y moriscas.
empiezan a llegar en 1860. Al Perú empiezan a llegar recién a partir de 1885. Entonces van generalmente a las zonas andinas, donde... Les he comentado hace un rato, donde se integran los moros que llegaron, se fueron inclusive a la sierra. Sobre todo en ciertas áreas campesinas prácticamente no había comercio, había solamente las ferias dominicales una vez al mes, qué sé yo, y había una carencia de una serie de productos. Entonces ellos muy inteligentemente lo que hacen es establecer una muy buena relación con estos potenciales compradores. Los primeros inmigrantes a veces aprenden quechua antes de aprender el castellano y buscan este tipo de mercados que les permite, pues, y además dan facilidades de pago. Según un estudio de la Universidad San Antonio Abad en el Cusco, tenían un sistema de pago que se llamaba el pago de hormiga, que consistía en pagar sol a sol, ¿no? Las deudas adquiridas, lo que hacía que prácticamente todo el mundo pudiera adquirir, porque daban un tipo de facilidades que hasta entonces no existía en el país. La segunda generación es tan bien aceptada que muchos de ellos contraen matrimonio con personas, con peruanos, con lo que podría ser, pues, las clases acomodadas provincianas. En el caso de los migrantes que llegan después de la creación del Estado de Israel, o sea, la inmigración más reciente, esta tiene características muy distintas que las anteriores. Se inicia la Nakba, que quiere decir la catástrofe en árabe, y que indica la pérdida de sus tierras. Cuando uno sale en un contexto semejante, sabe que es muy difícil que pueda volver. Entonces es un salir para siempre, digamos, ¿no? Por lo menos hasta que se pueda crear un Estado palestino. En esta población hay un número más importante de musulmanes, se casan con mujeres palestinas también, por lo general, o sea, practican una forma de endogamia. Sin embargo, sus hijos, a pesar de que estos sí, los hijos sí hablan árabe porque es recién primera generación, se sienten también muy peruanos, ¿no? Una suerte de suicidio cultural, ¿no? Es decir, voluntariamente rompo mis lazos culturales porque eso me va a facilitar integrarme. Muy interesante, ha sido una versión abreviada. Vamos a ir aumentándolo un poquito más. Vamos a ver una parte amena. Vamos a ver de algunas costumbres. Esto es un poquito aquí. Esto va a ser ya en el Perú, ¿ya? Vamos a ver un videito de cómo celebran acá los árabes en el Perú. Imágenes que van saliendo de algunos platos que los comemos como peruanos, sin embargo son de influencia árabe. Turrón, claro, el árabe no lo comía como turrón de Doña Pepa, el nombre es peruano, pero el turrón como preparación es influencia árabe. Consideramos peruanos, las famosas empanadas son aporte también de la influencia árabe, claro, con otro tipo de rellenos, pero este tipo de cocina, de comida, como empanada, es influencia árabe. Profesor, la empanada eso, pero también hay diferentes estilos así de empanada, pero ¿cuál es la original? Es influencia árabe. Influencia significa que este estilo de envolver en una masa carnes de diferente tipo, la influencia de ese estilo es árabe. Ahora, cada país ha creado pues, sus empanadas como a su gusto, ¿no? De diferente tipo, pero la influencia de cómo comer en una capa de hojaldre o de masa con un relleno, ese estilo es árabe. Ya
cada país ha creado sus empanadas, pero bueno, la influencia, cómo nace acá, es árabe. El escabeche como tal, en esa forma, lo que es la técnica del escabechado, o sea, de preparar carnes con vinagre, ajos, condimentos, cebolla, esto, el escabechado, no hablo específicamente del plato que se llama escabeche, acá nosotros conocemos como escabeche al esto que se hace de pollo o de pescado, pero esta forma de preparar una carne, sea de ave o de pescado, así con ese tipo de encebollado, eso es el escabechado, es también es árabe. Los anticuchos, que muchos sabemos, dicen, no, es parte de la cocina peruana. Claro, los anticuchos vienen con la raza negra. Sin embargo, los negros ya tenían el aporte de los árabes en España, que los árabes comen el kebab, y el kebab es algo similar, de carnes introducidas en algunos palitos, pero no palitos como acá de bambú, sino ellos los comían en unos fierritos. Pero el estilo de este tipo de cocción, de preparación, es origen árabe. Otro dulce que también, para que vean la influencia árabe que tenemos, los famosos picarones, ¿no? Los picarones son también influencia árabe. El nombre picarón no de repente, pero este tipo de preparación es influencia árabe. A ver, se fue la señal, ya volvió. ¿Estamos ahí?
Sí, profesor. Ya. A ver, un ratito. Compartir pantalla. No, que la señal se va por ratos. A ver, vamos a reintegrarnos. Ya, ahí nos reintegramos. A ver. Los picarones, como les digo, también. Muy bien. Hasta ahí hemos visto ese videito. Ahora veamos otro reportaje de comidas árabes. Este también es muy interesante. En este viaje los invitamos a recorrer los restaurantes más conocidos de comida árabe de la ciudad, donde a Son través de restaurantes árabes que hay en la ciudad de Lima, por si acaso. sus platos exploraremos los diversos aromas y sabores que esta cocina tiene que ofrecer a todos sus comensales. Asimismo, daremos una mención especial al shawarma, el plato que se ha hecho más popular en las calles de Lima. Poco a poco esta cocina peculiar se fue extendiendo a razón de su naturaleza exótica por diferentes regiones del planeta, a través de un viaje recorriendo los lejanos continentes de Oceanía, Asia, Europa y Centroamérica. La comida árabe llega al Perú y por esta razón Juan Carlos Tapia, gerente del restaurante Azahar, nos comenta de su llegada a estas tierras. Bueno, el negocio de la comida árabe, en este caso, se inicia en los años 70 con la señora Janet, que comienza a comercializar la comida árabe a un nivel no árabe aquí en el Perú. ¿No? Posteriormente, su hija continúa con el negocio y hace 2 años ella decide poner este negocio a, digamos, a pequeña escala, porque tenemos el catering a gran escala, ¿no? Si bien Tapia menciona la llegada de este arte culinario a modo de establecimientos comerciales, signos de esta pueden verse en la comida que consumimos a diario en nuestras casas. El escabeche es uno de estos. Acompaña todo un grupo de platos que poseen claramente ascendencia árabe. Bueno, diferencias hay bastantes. Lo que hay es mucha influencia de la comida árabe sobre la comida peruana, ¿no? Recordemos que son los árabes quienes conquistan España durante 8 siglos y posteriormente los españoles vienen a América, ¿no? Entonces hay muchas cosas traídas por los españoles. El anticucho, por ejemplo, tiene influencia árabe, ¿no? Del kebab. Debido a las diferencias geográficas entre el Medio Oriente y América del Sur, es previsible que existan dificultades para conseguir ciertos ingredientes que forman parte de la preparación de los platos de esta gastronomía. Juan Carlos Tapia nos comenta cómo maneja esta situación en su día a día, dentro de las actividades de su restaurante. Hay especies complicadas de conseguir que no hay acá, y si hay son muy costosas, como es el cardamomo, por ejemplo, el sumac, ¿no? Que a veces hay que traerlo de fuera, ¿no? Pero digamos que se pueden sustituir de alguna forma, pero yo en mi caso estoy haciendo esfuerzos por no sustituirlos. De esta forma, en la introducción de especies no regionales, la comida árabe invita a comensales a disfrutar de sabores fuera de su ambiente cotidiano. Tapia, gerente de Azahar, nos sigue ilustrando de las dificultades de ir abriéndose paso en los paladares peruanos más acostumbrados a comidas locales y en un contexto donde la valoración de estas es bastante fuerte. Sí, un poquito, porque es una comida quizá un poco extraña en el sentido de sabores, ¿no? Son sabores diferentes a los acostumbrados, pero creo que hoy día y con un esfuerzo muy grande se está consiguiendo, y estoy consiguiendo yo aquí en Azahar, introducirla a un nivel no árabe y, como te repito, tradicional, sin variaciones y sin fusión. Por otro lado, Jalal Kouri, administrador de Tarbush, nos habla acerca de 2 ingredientes más usados en la preparación de los platos que se ofrecen en el restaurante. Uno, que es necesario contactar proveedores especializados para poder tenerlos en nuestras manos. Y el segundo, que cada uno de nosotros puede encontrar al darse una vuelta por la cocina. Se usa bastante el kiri, que es un condimento árabe y un poco de azúcar echamos así para la comida.
Kouri nos explica un poco sobre la bebida y el postre más preferido por los concurrentes al restaurante. A la primera, la gastronomía de Medio Oriente le ha dado un giro que la vuelve especialmente agradable, mientras que en el segundo podemos apreciar la influencia que esta comida ha tenido en nuestra sobremesa. La bebida, la limonada árabe es a base de menta, hierbabuena licuada con azúcar y limón. Bueno, tenemos un postre que se llama el jarice, es con miel y con sémola. Es muy rica. Y ya tenemos un dulce que se llama la baklava, parecida a las 1000 hojas y con almendras dentro. Continuando con la travesía por los platos que nos ofrece la carta de Tarbush, Alar Kouri nos explica los detalles de una de las guarniciones más conocidas por los asistentes, así como una de las comidas más tradicionales de la comida árabe, la cual nos comentó fuera de cámaras que le gustaba mucho durante su infancia. Bueno, el hummus, que es garbanzo molido, con yogur, y echamos aceite y con pan. Y tenemos esta parrillada árabe, que es de base de carne a la parrilla y pollo a la parrilla, y ponemos un poco de tomate a la parrilla. Este es tradicional, como ya siempre. Más allá de la oferta de guarniciones, bebidas y postres, Tarbush también presentó un plato donde el comensal puede encontrar una selección cuidadosamente planteada de lo más exquisito de la comida árabe. Piqueo árabe. El piqueo árabe base tiene un plato con 2 kibbes, que es como el papa rellena de carne frita, y viene con falafel, el garbanzo molido y frito, y un poco de hummus en el medio, que es hummus de tomates, garbanzo molido y crema de garbanzo, eso, y viene acompañado un poco de ensalada árabe, tomate, lechuga y un poco de trigo. También trae, aparte, trae 2 panes. Jordan, un joven peruano emprendedor, se inició hace más de 2 años en el mundo del shawarma. Hoy cuenta con 3 carritos que están ubicados en diversos puntos de Zárate en San Juan del Lurigancho. Él nos cuenta un poco del shawarma. Su nombre original es Doner Kebab, es un nombre que luego se ha ido transfiriendo a otros países del Medio Oriente, como Egipto, como Siria, como Pakistán, como Argelia, los cuales llaman a este plato shawarma, ¿no? Algo particular del shawarma y que a la vez llama la atención es el carrito o carretillo, que no es muy común ver por las calles limeñas debido a su diseño y función de cocción, además del sabor extraño que algunos comensales manifiestan sobre las carnes. Yo personalmente las mandé a diseñar, porque en el 2008, 2009 más o menos, en realidad no había mucho shawarma en Lima. Yo empecé mi proyecto en el 2012. Ante estas adversidades, el shawarma se pudo posicionar logrando una fidelidad en sus clientes, los cuales dirán qué tiene de especial el shawarma que los motiva a regresar. Lo bueno es que no tiene mucha grasa, que son productos del día, son productos que no contienen mucha grasa, ¿no? Y no te llenan, es algo que te da ganas de comer y comer. Al principio sí, porque como vi ensaladas y todo eso, no soy mucho de comer verduras, pero se complementa bastante con las carnes y las salsas. Bueno, Jordan sabe vender muy bien su shawarma, te explica qué es y no sabes, y bueno, ¿no? Me gusta la atención. Jordan Iglesias es un chef graduado que tiene un amplio conocimiento por la comida mediterránea. Él nos comenta que gracias a estos conocimientos pudo innovar con el shawarma y darle un sabor diferente. Bueno, a mí particularmente me encanta la comida mediterránea. Yo he estudiado cocina y siempre me he pegado por los sabores mediterráneos, los sabores suaves, los colores, la comida fresca. Y aparte también por un amigo que estuvo viviendo en Europa y me habló mucho del producto, me interesó, porque más allá de la comida gourmet me interesa mucho el tema comercial, el tema de comida rápida, que es también uno de mis fuertes, ¿no? No sigo una cocina de vanguardia, por así decirlo, sino tengo una cocina propia, como que plasmo mis ideas, soy creativo y suelo fusionar muchas cosas. Uno de los insumos peruanos con el shawarma. En el caso de mi producto, el shawarma que yo vendo tiene ají amarillo, bueno, tiene papitas al hilo porque es comercial.
Así culmina este recorrido por la interesante y agradable gastronomía del Medio Oriente, que tiene como plato estrella al shawarma, que actualmente está alcanzando gran aceptación por parte del exigente paladar peruano. Muy bien, como ven, ese es un plato que está de moda mucho. Aquí en Camaná he podido apreciarlo en el verano en la playa, también he podido observar que hay un joven que lo hace. Este video que vamos a ver explicado por esta persona que es de la comunidad árabe es la mejor explicación que van a escuchar y les pido que pongan mucha atención. Estamos Les pido, como les digo, que pongan mucha atención porque prácticamente lo que he hecho de clase, él lo va a dar mucho más detallado y con mucho más hechos históricos de lo que significa la influencia de la cocina árabe en el Perú. terminando, es el último día de la cumbre del ASPA y en realidad hemos recibido la visita de presidentes, de monarcas árabes que pues en muchos casos no conocíamos. Países que encontramos muy lejanos, pero que sin embargo están en nuestro cotidiano vivir. Sus costumbres, su cultura son parte de la nuestra. Hemos pedido a un amigo de Willax Televisión, a un amigo especialísimo de Mira Quién Habla, a Nayib Surlisa, que nos acompañe esta noche para conversar sobre esta herencia que tanta y muy buena influencia ha legado al Perú en la arquitectura, en la lengua, cómo no, en la comida. Bienvenido, Nayib. Hola, Chichi. Gracias por estar con aquí. ustedes de nuevo acá en Willax. ¿Qué te ha parecido esta cumbre en tanto hemos reaccionado para conocernos mejor? ¿Qué te ha parecido la forma como las autoridades han acercado el mundo árabe a los peruanos? A mí me ha gustado mucho la iniciativa de Ollanta Humala de decir sí o sí la hacemos y esto es impostergable. A través de la historia moderna del Perú han habido varios intentos de acercamiento con el mundo árabe. El primer acercamiento histórico real lo hizo Fernando Belaúnde Terry, donde hubo una minicumbre de los países árabes en el Perú en los años 60, que curiosamente fue mi padre, Miguel Atala Hamide, el que la organiza y convoca. Y ya se abre la primera embajada de un país árabe, en ese momento la RAU, que era la unión de Egipto con Sudán, en el Perú por iniciativa de él, donde tuvimos un magnífico embajador que fue el embajador Ali Kabil. Y ahí se empiezan en realidad las relaciones diplomáticas entre un país árabe y el Perú, que es muy interesante. Y el ASPA esta reunión de la Asociación de Países Árabes con América del Sur o América Latina, estaba postergado, relegada debido a la primavera árabe, y hasta hace una semana, conversando con uno de los embajadores, me dice confidencialmente hablando, es probable que la cumbre se vuelva a postergar. Pero el presidente Ollanta Humala dijo, no, esto es impostergable, vamos adelante. Y es muy interesante que este asunto se haya dado, porque estamos abriendo las puertas del Perú a este mundo que es conocido para nosotros en la vida cotidiana a través del azúcar, el vinagre, el comino, la pimienta, la canela. Además, cuando tú hablas, por ejemplo, de un anticucho, estás hablando de un shish kebab árabe. La carne más fina en Egipto, el filet mignon, el lomo fino de la cocina egipcia, es un shish kebab de corazón de res, con el español. ¿Cocinado de la misma manera? Bueno, sal. ¿En carbón? Sal, en carbón, en espadas, que en España le llaman pinchos, y en castellano le llamamos palito de anticucho. El pincho español, que es una vara larga, con asa de madera y largo en metal, que reemplaza a la espada que utilizaba el árabe cuando llega a España.
Acá en el Perú se convierte en un palito de bambú, que es lo más práctico, y en una cosa pequeña. El aderezo de un anticucho es sal, pimienta, ajo, vinagre y comino. ¿Qué le añadimos en el Perú? El ajipanca. El aderezo criollo del Perú, toda la cocina criolla, muchas veces mal llamada la cocina morena, más diría yo la cocina morisca, de la cual también se nutre el moreno que llega al Perú después que llegan los moros, ya en calidad de esclavos, es sal, pimienta, ajo, comino. Entonces ya es la base de la cocina moderna del Perú, hablando en términos del siglo XVI, ¿no es cierto? Llega con ellos el azúcar, las almendras, la res, el pollo, el chancho, que es cristiano, árabe, cristiano y español. Llega con ellos el cabrito, el cordero y todas estas nuevas carnes. Llega el azúcar, el arroz. El arroz. Entonces, sin esta base de lo que arriba con los españoles moros en el siglo XVI al Perú, la cocina criolla no existiera. ¿Y por qué digo españoles moros? Porque mucha gente desconoce que Francisco Pizarro, por el lado materno, viene de moros, que Diego Rivera, el primer alcalde de Lima, que fue asesinado por sospecha que continuara practicando la religión islámica en forma oculta, a pesar de declararse moro converso, es moro, que el apellido Aliaga en realidad viene de una trastocación en el orden de las palabras, porque estás hablando del príncipe Alí, Aga Alí. Entonces los primeros españoles que llegan al Perú, en realidad, que tienen algún poder o importancia, también son descendientes de moros. Y cuando tú dices, llega el arroz, llega el azúcar, llega el cordero, llega el vinagre, también puedo decirte, llegan los balcones y llegan las bóvedas. O sea, la arquitectura peruana, limeña, de la conquista, ¿es básicamente morisca? Absolutamente, porque tenemos que tener presente que los moros entran a España por el sur de España y crean la nación que se llama Al-Andalus, que hoy en día se llama Andalucía. Que el primer clan que ingresa y conquista España para los moros es el clan de los Omeyas, precisamente en el Andaluz. Y luego tenemos que tener presente que casi todos los españoles de la conquista, mal llamada conquista, del descubrimiento de América, que llegan acá, son andaluces en su mayoría. Que traen con ellos lo que ya venía de una España dominada por 850 años por los moros, recientemente expulsados, algunos de ellos, por Isabel la Católica y Fernando de Aragón en 1492, que es el mismo año que se descubre América. Entonces tú tienes en España, por ejemplo, que ellos expulsan a los moros, pero ¿qué hace Fernando de Aragón tan pronto se queda viudo de Isabel la Católica? Irse a instalar en Granada, ¿en dónde? En la Alhambra. ¿Qué cosa es la Alhambra? El último palacio de los moros en España. Toda la arquitectura española, por 850 años anteriores a 1492, que deja de ser arquitectura romana, es arquitectura morisca. Los minaretes, los domos cruzados, los altos columnares y toda esta influencia morisca que además se propaga de paso a Francia y a Inglaterra, porque la gente poco recuerda que hay una influencia también sobre la arquitectura hacia Francia e Inglaterra, nace de los famosos alarifes, se les llamaba, que eran los arquitectos moros en España. Entonces es fascinante, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, si te vas al Magreb, te vas a Marruecos, o te vas a Sevilla, porque Sevilla está preservada históricamente maravillosamente bien, y te vas al centro de Lima y al Rímac,
o al mismo Cusco, que pocos peruanos recuerdan que fue fundado por los españoles antes que Lima, ¿no? En 1532 contra 1535 Lima, tiene una arquitectura absolutamente sevillana, y por ser sevillana es una arquitectura absolutamente mora, con los famosos balcones tallados de madera y con las famosas ventanas, en muchos casos ventanas con sentadera, para poder sentarte a mirar el pasar de la gente, ¿no? O a tomar el sol. O a tomar el sol, especialmente en el caso de las mujeres, porque la mujer que viene de España al Perú, las primeras españolas, se fueron aterrorizadas del Perú porque esto era pues todavía un lugar silvestre. La ciudad de Lima será fundada en 1535, pero no se empieza a poblar hasta 1550. Entonces todos son terrales, son corralones, con chocitas improvisadas donde se instalan los conquistadores y las familias que vienen a hacer la América acá, a hacer fortuna en el nuevo continente. Pero entonces al tener este espanto la mujer española, ¿quiénes son las que vienen al Perú? Las moras, en calidad de esposas, en calidad de concubinas. Y traen sus aldabas, sus alhajas y sus almohadas. Y sus almohadas, y su azúcar, y sus alfajores. ¿Manjar es una palabra árabe? No, pero manjar en castellano significa delicia, ¿no? Entonces tal vez venga de la palabra más bien maná, que sí es una palabra árabe. Y en la repostería peruana también tenemos los maná. Famosos maná, y la connotación de maná es que es algo que llueve del cielo, y el azúcar es tan agradable y se incorpora tan rápidamente a la cultura española en España y luego en el Perú, que los dulces son pues parte de la maravilla que Dios te manda del cielo, ¿no? Tanto que los conventos de Lima se convierten en las fábricas de dulces, lo que viene a ser las cadenas de pastelerías de hoy, por supuesto con una mayor sofisticación de todo lo que es la sociedad limeña. Gracias, Nayib. Como siempre, nos ilustras. Extraordinario y delicioso escucharte. Además, me ha gustado mucho que termines hablando del azúcar, porque vamos a ir a una pausa pequeñita para regresar con los manjares, aunque en realidad son los hojaldres y las empanadas de Nadra. Nadra, o única, así es como se llama, ¿verdad? Así es. En español. En español. Madjalani. Madjalani. Madjalani, corrígeme cómo lo pronunció. Madjalani. Lo que pasa es que en el léxico árabe existe una letra que es la letra ya, que equivale a la conjunción de sonido de la D con la J. Entonces es muy difícil pronunciarlo. Por ejemplo, mi propio nombre, Nayib, debiera estar escrito con la letra ya. Entonces, Madjalani, usando la letra ya. El fonema ya. Sí. Muy bien. Nadra va a contarnos cómo se hacen estos dulces maravillosos. Además, que gran cocinera. El azar, exacto. Gran cocinera, hija de la mejor cocinera que ha tenido la colonia en el Perú. Extraordinario. Vamos a volver entonces con ella. Fantástico. Muy bien, como ven, excelente video, ¿o no, chicos? Esos deben verlos, por favor, esos videos. Es cultura realmente gastronómica. Es muy, muy interesante aprender de gente que realmente lo que hace es explicar realmente, en este caso, las influencias que han habido. Este amigo Nayib es excelente, a pesar que no es gastrónomo, pero sin embargo es un estudioso de la cultura porque es descendiente de árabe. Vamos a ver ahora un poquito, 3 videos ya chicos, que tienen que ver con la comida afroperuana y la influencia de la cocina china.
La Alameda Chabuca Grande es uno de los lugares más concurridos por los limeños y hoy nos encontramos aquí para conversar sobre los aportes gastronómicos de la cultura afroperuana, entre ellos los picarones, los ricos anticuchos y la deliciosa mazamorra morada. Además, indagaremos de cómo estos platos trascendieron a través del tiempo y se convirtieron en arte culinaria que se vende todos los días por nuestras calles. Acompáñame en esta interesante nota. Quien te habla, David Chipana, y esto es Barajas. Comenzamos este recorrido de platos sabrosos con los dulces picarones, o también conocidos como los anillos más irresistibles, cuya sazón ha empalagado los paladares de los peruanos desde los tiempos del virreinato. Se originó en Lima, en la ciudad de Lima, era que lo hacían los esclavos con el maíz que le gustaban, pues, ¿no? A los patrones, lo hacían y lo comían con el babazo de la caña de azúcar, con el jugo. O sea, fíjate que todo era los desperdicios, la sobra, lo que no vale. Y los picarones también salen de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el zapallo... Eso es justamente lo que hemos visto de cómo es que los negros comían los desperdicios, o lo que no comían los españoles. Que la base del picarón, ¿no? El zapallo crece como hierba mala, ¿no? Hace mucho, es bien rendidor, como se dice. Y entonces esto se los arrojan a ellos, los zapallos. Y ahí comienzan también a hacer... Ellos inventaban, pues, porque les daban las cosas que no servían y ellos las volvían servibles. La señora Lucinda también nos reveló de quién aprendió a hacer sus ricos picarones. Mi mamá me enseñó. Con ustedes, la mujer que lleva más de 20 años vendiendo estos dulces platos en la Alameda Chabuca Grande, doña Leonor. Le echo camote, le echo todo a la masita y a la miel le pongo melocotón y higo. Entonces cuando me piden platillo picarón, le pongo bien melocotón o bien higo. Que vengan a comer los mejores picarones de Chabuca Grande de la señora Leonor Lezama, ya me conoce todo el Perú. Así que ya saben, están cordialmente invitados a degustar de este delicioso platillo hecho por la familia Lezama. Seguimos con el recorrido y a unos pasos más allá visitamos a Mercedes Galindo. Mechita, para quienes ya probaron su sazón, otro personaje muy reconocido por sus apetitosos dulces criollos. La mazamorra era el nombre que le daban a la comida de la gente marginal, o mejor dicho, de los condenados a las galeras. Podemos presumir entonces que este postre era una comida horrenda. Actualmente lo venden como combinado, mezcla de arroz con leche y mazamorra morada, otra cosa. ¿Y tú, qué esperas para visitar a la señora Mechita? Yo le hago una invitación a todo mi público en general, que vengan acá a comer a la Alameda Chabuca Grande, en la señora Mechita Galindo, la rica mazamorra, hechos de sangre morena. Los dueños de esclavos tenían que darle manutención, es decir, comida, alimentación y vestido. Pero eso pues la ley, echa la leche a la trampa, ¿no? Entonces lo que hacían los dueños de las haciendas era, bueno, darles los desperdicios que ellos llamaban, las cosas que ellos no comían, que fundamentalmente eran las vísceras. Entonces, a raíz de estas vísceras, no solamente era eso, habían otros platos también con otras cosas, pero las vísceras les daban y ahí los negros tenían que hacerse su comida. Y ya comienza la inventiva, ¿no? Y en la inventiva comienza primero a asar el corazón, ¿no? Entonces comienza un asado de corazón, ese asado de corazón se le va remojando para que no endurezca y de ahí vamos a derivar en el anticucho. Acá estamos, el buen sabor. En honor de este plato milenario, añada bastante ají en el tejido de la identidad multicultural de nuestro país. Gusto inolvidable en nuestros paladares. Es interesante en el estilo culinario de nuestro país, de la hermosa y alegre cultura negra. Muy bien, vamos a ver ahora este de acá, que es un poquito más largo, pero lo voy a avanzar y terminamos con lo de la cultura china. Este video lo voy a pasar un poco rápido porque prácticamente acá la que expone está hablando más de la teoría que la parte práctica, ¿ya? Pero igual hay que escucharla un ratito.
recuperen pronto y vuelvan a sus hogares. También últimamente hemos tenido acontecimientos lamentables como en Estados Unidos, la comida andina con la comida afro. Pero quienes se dedicaron a preparar principalmente los platos fueron las mujeres afro, las que vinieron en calidad de cocineras en las grandes haciendas o en los grandes latifundios, ¿no? Ellas incluso eran las amamantadoras de los niños que nacían de las esposas de los grandes latifundistas. Sabor, la calidad de comida que preparaba era muy ingeniosa. Agarraba y de 2, 3, 4 productos y de ahí hacía algo delicioso. Digamos, comidas, ¿no? También ya habían llegado de la China, de Europa, habían llegado productos alimenticios, ¿no? Habían llegado animales y todo lo demás. Entonces comenzaban a preparar los huesos, las vísceras, ¿no? Las patas, los brazuelos de las reses que ellos dejaban de comer y decían que era para los perros o para los otros animales o para desecharlos. A preparar. Al principio, de repente la carapulcra no nació roja, ¿no? Ellas han ido, con el tiempo, han ido mejorando, ¿no? Mejorando los sabores. Probaban, mejoraban, como encontraban hierbas, encontraban el ají, encontraban todo. Entonces ellas comenzaron a fusionar. También, por ejemplo, ellas prepararon la tuca. La tuca es muy antigua. Como dice, no tiene un origen fijo, ¿no? Pero la tuca la preparaban también de las vísceras de la res. El caucao, que en esa época no era caucao, pero se decía del mondongo de la res. La patita, de la pata, del brazuelo de la res. La gente afroperuana, ya que habían nacido acá, eran personas fuertes. Trigo. Comían digamos, muchas hierbas, ¿no? Que hoy día han renacido y nos sirven como un complemento en la medicina natural, para el mal de ojo y así por el estilo, de la cocina afroperuana acá en el Perú, en el país, ¿no? Entonces, y como buena sabedora, debemos de difundir lo que es la comida afroperuana, que las pancitas, que el caucao, somos uno de las grandes potencias culinarias en el mundo. Sobre los platos, ya llegó también a nuestro pueblo, ¿no? Era un arroz rojo con la apariencia de un tamal, que también se preparaban en unas hojas de plátano. Pero ya después, con el paso del tiempo, ya el maíz que teníamos, el seco, con ese maíz se comenzó a preparar los tamales, que hoy día son una exquisitez en la mesa, en el desayuno. Es que nosotros, como se dice, ahora ya usamos la palabra innovación, vamos innovando los platos y mejorándolos, que hemos heredado de la cocina tradicional afroperuana. Rodajas de ají, lleva la aceituna, lleva la pasita, todo es un arroz muy delicioso que ellas lo prepararon desde la época de que ellas vinieron como cocineras, ¿no? Fue otro de los platos que ya ellas con el tiempo lo iban mejorando, ¿no? El terranovo ya no era terranovo, sino ya fue frijol colado. ¿Por qué? Porque lo colaban los afroperuanos al turrón de Doña Pepa, ¿no? Que lo hizo una mujer negra de acá de San Luis, Doña Josefa Marmadí. También tenemos la chanfainita, tenemos el caucao, tenemos la patita, chiví, por eso se ponían alegres y jaraneros. Frijoles blancos, ya los canarios, ¿no? Esos frijoles también los preparaban y los combinaban con todo esto. Comenzaron a preparar el dulce de camote,
comenzaron a preparar la causa. Nosotros hemos heredado toda esa comida y tantas que podríamos mencionar que nos jugar un buen fútbol. Cultura es cocina también. Cocina de América Latina. De casa para que te valoren. Y cuando ahora hay diferentes restaurantes en el mundo, restaurantes peruanos, la gente va y los llena. ¿Por qué? Por la exquisitez de su sabor. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo lo que es esta descendencia afro, de salud muy grande. Debemos de unirnos más, debemos de darnos la mano para poder, digamos, decirle a este virus que se vaya. Una imagen ya ganada en el mundo. Misma sangre, somos una misma raza. Es una fecha de mucha reflexión. Bien, ahora vamos a ver el último video, que es de la cocina china, que es muy interesante porque ahí está filmado en el barrio chino, en la ciudad de Lima. Es corto nomás. Vamos a esperar. La gastronomía peruana es considerada una de las mejores del mundo, y esto se ve reflejado en varios premios que han recibido nuestros platos. Pero no se puede negar que muchos de ellos han tenido influencia de extranjeros, los cuales fueron acogidos en nuestro país en diferentes épocas, siendo una de las más importantes la migración china y su influencia en nuestra comida. Actualmente, el 10% de los peruanos son descendientes de chinos, y desde la primera oleada de migración china van 5 generaciones que aún siguen participando de dicha influencia en nuestras costumbres culinarias. Actualmente, el Perú cuenta con muchos platos tradicionales, tales como el lomo saltado y el tacu-tacu, que tienen influencia china, evidenciada en los ingredientes chinos que se utilizan para la preparación de estos platos. Pero además, la culinaria china ha incorporado productos y carnes peruanos, como parte de un proceso de renovación y de complementación de su oferta. Entre otros ejemplos, podemos mencionar un chifa que ofrece 2 platillos chinos hechos con cuy, o el caso de un descendiente chino dedicado a la cocina, quien sostiene que a los platos orientales que elabora les añade el gustito picante del espíritu criollo. Durante el siglo XIX, como continuación de la trata de esclavos negros, cientos de miles de culíes chinos llegaron a Perú. Sin embargo, el inicio de la migración china al Perú empezó en el virreinato, pero fue desde 1849 que esto se intensificó. Entre las principales causas de la salida forzada o voluntaria de los chinos de su país, podemos encontrar el ingreso del capitalismo europeo a China, que tuvo como una de sus consecuencias la guerra del opio, que enfrentó a China y Gran Bretaña, y que tras la derrota de China, su población quedó destrozada. Es así que la única salida ante la situación que se vivía en China fue el tráfico de culíes hacia el mundo. Muchos de los chinos deciden partir de forma voluntaria y otros son forzados. Incluso se sabe que exigieron secuestros por parte de los enganchadores. Por otro lado, en el Perú, la necesidad de mano de obra creció para el sector agricultura, el cual se encontraba en auge por el crecimiento de las exportaciones de caña de azúcar y algodón, además de la abolición de la esclavitud por parte del presidente Ramón Castilla, razones que llevaron a promulgar la llamada Ley China en 1949, y con la cual se permitió el ingreso de miles de chinos culíes a nuestro país. Es en esa época que los culíes se convierten en protagonistas del enriquecimiento del país, debido a este nuevo comercio en sí y al incremento de exportaciones del sector agricultura. Al embarque de los chinos culíes al Perú,
Se les hacía firmar contratos con el fin de legalizar el traslado. La contratación era la forma jurídica legal para obtener y utilizar la fuerza de trabajo de un culí. Con esta aceptación lo trasladaban al Perú, donde debía trabajar para el propietario de una hacienda u otro establecimiento en las condiciones precisadas dentro de las cláusulas del contrato. Sin la legalidad de los contratos, hubiese sido difícil el tráfico de miles de culíes, pues no hubiera habido el consentimiento de los estados comprometidos en esta trata. Los contratos vencían al cabo de 8 años, sin embargo, esto casi nunca se cumplió. Una de las labores de los chinos culíes a su llegada al Perú fue en el servicio doméstico de las familias peruanas. Según el escritor Juan de Arona, decía que no había quien no tuviera un chino, hasta los pobres tenían el suyo. Los chinos culíes se desempeñaron cumpliendo tareas de limpieza, cocina, entre otros, considerando a los chinos como sirvientes. Además, las pocas mujeres chinas que residían en nuestro país desempeñaron papel de nanas. Dicha servidumbre china influenció en los hogares en que trabajaban, tanto a través de la educación como de la formación de la personalidad de los niños y en la transmisión de gustos y costumbres. Si bien los chinos culíes no cocinaban sus platos tal cuales, sí influenciaron en la prueba de nuevos sabores. Por el tipo de ocupación que los chinos podían desarrollar al ser migrantes, o sea, no venían con una educación superior, no hablaban el idioma, entonces no podían entrar a trabajar en puestos, digamos, laborales calificados. Entonces les quedaba poner su propio negocio. Y luego se vio pues que el chino en verdad tiene un aprecio especial por su comida, es más, es muy conservador. El turista chino cuando viaja por el mundo sigue buscando lugares para comer su comida, o sea, no le interesa estar probando comidas de otros. No, oye, a ver, vamos a ver cómo es la comida de este país que esté visitando. No es muy así, o sea, él prefiere seguir comiendo su propia comida. Entonces aquí al venir la comunidad tuvo que generar espacios para ellos seguir comiendo. Y creo que eso en un momento vieron que era también bien aceptado por el paladar peruano y la mezcla, ¿no? Y todo ese tema. En sus trabajos en las haciendas tenían que cocinar para ellos mismos y cuando su contrato terminaba tenían que buscar los medios para subsistir. Así que instalaron las fondas, las cuales se las conoce en la actualidad como chifas. Pero para vender sus productos, los chinos tuvieron que adaptarlo al estilo del Perú, dada la necesidad de elaborar platos que sean aceptados por los comensales y por los fonderos. Así es que la comida china comienza a sufrir variaciones, como es el caso del lomo saltado, pero que en esas épocas tenía en lugar de papa a las verduras. Asimismo, la liberación de los culíes, estos quedaban libres para regresar a su país o realizar otras labores libremente. Es así que surgen los pequeños negocios o empresas pequeñas como fondas, casa de juego, fumaderos de opio, entre otros. Los chinos intervinieron silenciosamente en la cultura gastronómica peruana y fue a través de las fondas o pequeños restaurantes populares donde lograron un notable dominio desde el siglo XIX. Al instalarse las fondas y locales en la calle Capón, se instalan dos tipos de negocios de comida. Unos eran de cocina cantonés, que era la comida original y clásica china, y otros eran las cocinerías, las que eran visitadas por personas de menores recursos y en las que se preparaba comida peruana. Es en donde nace el lomo saltado. Las fondas fueron el elemento embrionario del que surgió el chifa. Que nace es un peronismo, es una palabra, es un peronismo que nace de ¿qué? De los hermanos peruanos que acá, en el barrio chino, escuchaban a los chinos, pueden decir, chui fan, verbo cocinar, chi fan, verbo comer arroz, sec fan, verbo comer. Es decir, entre chui fan, chi fan, sec fan, los peruanos con esa astucia, con esa rapidez, esa picardía, al chifa comer, pues un chifita, pues para comer. Ahí tiene la palabra chifa. La historia del chifa se encuentra muy vinculada al desarrollo del barrio chino de Lima, fundando en condiciones insalubres, pero que con el transcurrir de los años se
ha convertido en un foco de interés cultural, artístico, comercial y especialmente gastronómico. Este barrio está ubicado en la calle Capón, en los barrios altos, muy cerca del centro histórico de Lima. A partir del año 1910 fue ocupada por comerciantes chinos, convirtiéndose en el centro del comercio y de la actividad económica de los inmigrantes. En el lugar se abrieron negocios de importación de productos chinos, restaurantes, templos chinos y diversidad de establecimientos, lo que fue visto en forma amenazante por las clases medias y altas de la sociedad limeña, ya que ponía en riesgo la estabilidad económica y laboral. En la calle Capón lo mismo, la calle Capón, que no es porque los chinos fueron cantoneses, de Cantoca a Capón misma cosa, no, porque esta calle Capón, o Ucayali, vecina al Mercado Central. Entonces, ¿qué sucedía? Ahí venía la comida de la provincia, los chanchitos, los cabritos, los cuyes, los conejos, la gallina, y a los chanchitos, los chocitos, para engordarlos, los capaban, los castraban. Por el acto de caparlos, de castrarlos, para engordarlos, para hacer los ricos chicharrones, hay que engordar al chanchito, capar y caparlo, y quedó calle Capón. La proliferación de chipas no se hizo esperar. Poco a poco, y gracias a la adaptación de platos chinos al paladar nacional, hizo que su aceptación fuera rotunda. Según el señor Luis Yang, solo en Lima existen aproximadamente 5.000 chifas, y un ejemplo claro de este éxito de la influencia de la comida china a la peruana está en la masiva costumbre peruana, sobre todo costeña y limeña, de consumir arroz, diversas viandas y productos chinos. ¿Qué tal? ¿Por qué le gusta el chifa? Por su distinto sabor que tiene la comida peruana. ¿Qué piensan de la comida china en el Perú? Porque la acaban de probar. La comida china en el Perú es excelente. Muy bien, chicos. A ver, espero que hayan podido disfrutar, aunque sean los videitos que son interesantes y que los puedan verificar. Nuevamente, por eso yo les envío los links y pueden renovar un poquito la parte teórica que hacemos en los videos. Se ven. ¿Alguna pregunta antes de terminar hoy día y hacerles recordar, por favor, que tenemos tareas que hay que terminar esta semana ya? Recuerden que la próxima semana, si hay una tarea, será muy pequeña, porque ya entramos a lo que es la última clase y luego viene el examen final. ¿Alguna pregunta antes de terminar hoy día la clase, chicos? No, profesor, todo claro. Sí. Muy bien. Les pido, por favor, que disfruten las clases, revisen sus videos, que es importante también. Dime. Antes que nada, ¿puede decirnos la tarea de qué trata sobre eso? Acá está la tarea. A ver. La tarea dice investigar quiénes son los personajes que se preocuparon por revalorar la cultura afroperuana en todas sus manifestaciones, arte, gastronomía, danza. En internet pueden buscar quiénes son los personajes actuales que se han preocupado de poner en valor la cultura afroperuana en todas sus versiones, sea en la gastronomía, artes, danza, folclore, todo eso. Hay que investigar eso. No es muy amplia la tarea, así que es fácil. Van a encontrar información al respecto. ¿Ya? Recuerden que yo siempre la tarea la subo y ahí está la tarea en Word, en los archivos que mando, ahí indico qué es lo que dice. ¿Ya? Entonces, les pido por favor que traten de estar al día, suban sus tareas, chicos, por favor. Ya la otra semana tengo que estar haciendo registros previos con todas las tareas, la asistencia, las intervenciones orales, tienen que estar ya nuevamente puestos. Así que por favor, les pido que traten de tener esa información lista. ¿Ya? Nos despedimos hasta el día viernes con ustedes, ¿sí? Sí, profesor, hasta el viernes. Listo. Hasta el día viernes, profesor. Hasta el día viernes, profesor. Cumplan con todos sus profesores, cumplan con la institución y ya nos estamos comunicando el día viernes. Suerte, chicos. Que pasen una bonita semana. Nos vemos. Hasta luego.